Ecos del Cambio hemos invitado a Amigas de la Tierra para que nos hablen del TIP, un acuerdo medio secreto que se está haciendo entre Estados Unidos y Europa, en el que las leyes medioambientales, laborales, sanitarias, temas de agricultura, pueden ser realmente vulnerados por los intereses de las grandes potencias económicas que ya bastante dominan el mundo. Conozcamos para poder enfrentarnos a lo que se nos avecina. Muchísimas gracias, Blanca, por venir. Un gusto estar aquí. Vamos a hablar del TIP. El TIP. Cuéntanos qué es esto, que mucha gente todavía no sabe lo que se cierne sobre nosotros. Bueno, el TIP son las nuevas siglas que se ciernen sobre la ciudadanía europea, ¿no? Son las siglas en inglés a un acuerdo que se está negociando entre Estados Unidos y Europa. Es el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, en inglés las siglas se corresponden con TIP, y pretende crear el espacio comercial más grande del mundo y de la historia, por supuesto. El principal punto de preocupación con el TIP es que no se trata de un tratado comercial al uso, en el sentido de que entre Estados Unidos y Europa ahora mismo las barreras al comercio típicas, es decir, los aranceles para la entrada y salida de productos, ya son muy bajos. Entonces, el TIP, como cualquier tratado comercial, lo que pretende es que haya más comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, y la manera en la que pretenden que haya más comercio es igualando las regulaciones. Es decir, hay una serie de normas que regulan desde la producción de carne a dónde deben ir los cinturones de seguridad en un coche, etcétera, muchas cosas que son regulaciones y normativas que son diferentes en Estados Unidos y en la Unión Europea. Y pretenden igualar para que el comercio aumente. En general, se puede decir que la Unión Europea tiene unos estándares más altos. Estas regulaciones, en principio, protegen más a las personas consumidoras, al medio ambiente, los derechos de las personas, etcétera. Con lo cual, igualar las regulaciones con Estados Unidos es algo en lo que vamos a salir perdiendo claramente. Veremos más al detalle en qué aspectos y en qué ámbitos. Pues vamos a por ello, porque mucha gente no se moviliza si no ven que le afecta personalmente. ¿Qué pasa que las regulaciones americanas empiecen a prevalecer en el tema de lo que comemos, por ejemplo? Pues vale la pena movilizarse porque afecta radicalmente a lo que comemos, a lo que podemos encontrar en las tiendas, a lo que aparece en las etiquetas de los alimentos y a muchas más cosas. En cuanto a la alimentación, cambia completamente el enfoque de la seguridad alimentaria entre la Unión Europea y Estados Unidos. En la Unión Europea hay un enfoque de vigilancia de los alimentos que se denomina de la finca al plato, según el cual en cada etapa de la producción alimentaria se va vigilando la sanidad, que no haya contaminación, que no haya enfermedades, etcétera. Sin embargo, en Estados Unidos tienen un enfoque en el que solo se revisa el producto final. Bueno, como organizaciones o personas críticas, no nos gusta mucho defender a la Unión Europea, porque desde luego vemos muchas insuficiencias, ¿no?, en este sistema de seguridad alimentaria, pero ante la comparación, desde luego, con Estados Unidos, es algo que debemos conocer y debemos proteger. Es decir, si es claramente insuficiente la protección de los alimentos que tenemos ahora mismo en la Unión Europea, tenemos que luchar para que el estándar no baje más y pelear, al contrario, para que haya estándares más elevados. Hay algunos ejemplos muy interesantes, particularmente en la producción cárnica. Serían los elementos más polémicos de las negociaciones, serían la producción cárnica, los alimentos transgénicos, entre otros. En la producción cárnica, uno de los temas de discusión es los tratados desinfectantes que se hacen a la carne y al pollo después de la producción, ¿no? En Estados Unidos es habitual, antes de comercializar el producto, lavar a los pollos en cloro. Bueno, el cloro más o menos es lejía, ¿no? Bien sabemos. Entonces, el problema está primero que hay dudas de que realmente esto sea eficiente para descontaminar la carcasa del pollo, y el problema que hay es que puedes falsamente eliminar cualquier resto de enfermedad que haya tenido el pollo a lo largo del proceso. La industria del pollo en Estados Unidos es de ciencia ficción, digamos. Los millones de pollos que hay en cada nave y en cada granja es impresionante, y las inspecciones claramente escasas, ¿no? Se dice que cada
que en un minuto un inspector tiene que mirar por dentro y por fuera 35 pollos. En un minuto no es realista, ¿no? Que puedas observar un pollo por dentro y por fuera y determinar si ha sufrido contaminación o enfermedad. Este es el sistema que se quiere importar, ¿no? En la misma polémica hay con el vacuno, porque en la Unión Europea están prohibidos todos los tratamientos desinfectantes al final del proceso. Hay que vigilar paso a paso y no puedes aplicar un tratamiento desinfectante a la canal antes de la comercialización. Y el vacuno allí se trata habitualmente con ácido láctico y otras sustancias. También respecto a la producción ganadera, uno de los elementos más polémicos es el uso de hormonas y de antibióticos de crecimiento. En la Unión Europea, igual que en otros muchos países, hay una moratoria, por ejemplo, sobre la ractopamina, y no está permitido el uso de antibióticos como promotor de crecimiento. Esto es una práctica habitual en Estados Unidos. En este caso, los problemas que derivan para nuestra salud son muy serios, porque la resistencia a los antibióticos cada vez es mayor. Cada año mueren decenas de miles de personas en Estados Unidos y también en la Unión Europea porque los antibióticos no les hacen efecto. Y sabemos también que en el mundo la mayoría de los antibióticos los consumen los animales, no las personas, ¿no? Entonces vemos cómo este tratado va justo a lo contrario de lo que la protección de la ciudadanía, la salud y el medio ambiente nos dice, ¿no? Vemos que la tendencia tiene que ser usar menos antibióticos, tener una ganadería más extensiva, y lo que nos trae el TIP es lo contrario, ¿no? Más intensificación, más competencia. Hay otras amenazas que también me gustaría comentar, que no solo en temas de alimentación, agricultura, que ya veo que también supongo que será tocada por las mismas prácticas, ¿no? De organismos modificados, o sea que la alimentación está tocada del ala. Pero tanto también el tema del fracking, por ejemplo, que allí creo que es muy habitual, ¿no? En Estados Unidos también quieren importar esas prácticas energéticas, ¿no? Sí, efectivamente, en cuanto a la energía hay una directiva europea sobre la calidad de los combustibles que va en esta línea, ¿no? La Unión Europea tiene un compromiso, como siempre cuestionable, ¿no? Pues siempre aspiramos a más, pero tiene un compromiso respecto a la lucha del cambio climático, y para ello quiere que usemos combustibles cada vez más eficientes. En esa definición de eficiencia no entran estas técnicas como el fracking, que tiene un coste energético tremendo, que dan lugar a combustibles que son muy sucios y que contaminan mucho. Esta normativa sobre la eficiencia de los combustibles está en el punto de mira de estas negociaciones, porque Estados Unidos es famoso por producir muchos combustibles muy tóxicos, los gases de esquisto procedentes del fracking, las arenas bituminosas, etcétera, y quiere exportarlos y que la Unión Europea también use este tipo de combustibles. También merece atención el caso de los transgénicos, que volvemos a la alimentación, ¿no? La disparidad en este caso entre Estados Unidos y Europa es total. En Estados Unidos, en Europa solo se cultiva un transgénico, un maíz, casualmente en España, y en Estados Unidos se cultivan decenas de variedades transgénicas. Y la normativa y la regulación europea sobre los transgénicos está desde el principio de las negociaciones encima de la mesa como algo que Estados Unidos quiere que se elimine a toda costa. Una cosa, porque también están los famosos tribunales de arbitraje, o sea que creo que las empresas que consideren que vas en contra de sus propios beneficios, como imponer los transgénicos, pueden demandar por millones y millones de dineros a los estados, y realmente eso es como un ataque a la soberanía también de los estados, ¿no? Totalmente, por eso vemos en este tratado, en el TIP, incluye un mecanismo de arbitraje, se les llama ISDS en las siglas en inglés, por si lo veis por ahí en otra parte, y efectivamente es un tribunal ajeno a la justicia, totalmente ajeno a la justicia, es un tribunal en que rigen árbitros privados. Entonces, en los tratados de libre comercio hay tendencia a incluir una cláusula en la que, bueno, los problemas con este tratado se van a dirimir en un tribunal de arbitraje. Los casos que se conocen son verdaderamente escandalosos. Voy a citar alguno de los más famosos, que es, por ejemplo, Philip Morris, la empresa, la tabacalera, contra Australia y Uruguay. Pues sí, Australia hizo una ley antitabaco, bueno, una ley antitabaco, una ley pro salud, seamos claros, en el que incluía que en las etiquetas, en las cajetillas, apareciesen
pues fotos, anuncios del peligro que tenían, fotos de personas enfermas, etcétera. Bueno, la típica publicidad pro salud en los tabacos. Bien, Philip Morris decidió que eso iba a perjudicar terriblemente su negocio y que tenían un tratado de libre comercio y le puso una demanda a Australia. Este caso todavía no está resuelto, pero creo que es significativo de cómo funcionan estos tribunales de arbitraje y en qué situación se queda un Estado. Es decir, yo no puedo regular, no puedo hacer una ley. Hay muchos casos. Hace poco hubo uno en Galicia muy interesante, en el que llevaban años una empresa canadiense que quería explotar una mina de oro en Lugo. Ha sido tanta la polémica y tan grave el impacto ambiental que finalmente la Xunta de Galicia decidió anular la concesión para explotar la mina. La empresa ha amenazado a la Xunta de Galicia con demandarle por perder beneficio. Hay multitud de casos muy escandalosos, cada vez se está conociendo más la perversidad de este mecanismo y porque es un atentado total. Pasan varias cosas. Solo lo puedes hacer si eres una empresa extranjera, digamos. Una empresa española no podría usar este arbitraje. Es completamente ajeno a los tribunales y a los mecanismos de justicia. Y ya solamente su existencia, ya no es que suceda el caso real, sino que su existencia está claro que inhibe a los gobiernos de hacer leyes de protección del medio ambiente, porque temen una denuncia. Sea cual sea el resultado del arbitraje, el coste que tiene solo la denuncia para un Estado es inmenso, porque tiene que pagar sus abogados, tiene que asistir a las reuniones, y esto sale del dinero de todos, ¿no? Y después la indemnización, en el caso de que el Estado pierda el caso y tenga que pagar una indemnización a la empresa, la indemnización se paga con el dinero de todos. Los precedentes que hay son muy escandalosos y afortunadamente en la Unión Europea hay algunos países fuertes como Alemania que se están oponiendo a que se incluya este mecanismo en el tratado. Pero tanto con el mecanismo de arbitraje como con el TIP, el tratado en sí, para mí una lección para la ciudadanía sería el decir, esto es lo que está en la agenda de los poderosos, esto es lo que pretenden, tenemos que estar atentos. Puede que se firme el TIP, puede que no, pero si no se firma no se van a rendir. Digamos que van por ahí los tiros, ¿no? de realmente hacer de menos cada vez la capacidad de los gobiernos y la capacidad de los tribunales habituales para regular la vida de la sociedad. ¿Y cómo podemos enfrentarnos a un Goliat de tal magnitudes, ¿no? Que son las principales lobbies, los principales poderes financieros en el mundo, los que tienen casi toda la totalidad de la riqueza en 4, 5, 6 manos? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para negarnos a que se juegue con la soberanía de los pueblos, ¿no? Podemos hacer bastante. La verdad yo creo que este Goliat se ha pasado de grande y de alto. Es tan alto, tan grande, tan brutal, que al final a la vez también es bastante torpe, ¿no? Es decir, existe disensión dentro de la Unión Europea, no todos los países lo tienen igual de claro, las negociaciones van mucho más lentas de lo que ellos esperaban, en fin, y hay muchas posibilidades. Y sobre todo creo que donde tenemos todas las de ganar es en la ciudadanía movilizada. Todavía no está muy claro cómo va a ser el procedimiento final para aprobar o no aprobar el tratado, pero es probable que los parlamentos de cada estado tengan algo que decir. Y yo suelo invitar a la ciudadanía a que sepamos lo que es, lo contemos a los demás, lo difundamos en las redes, que todo el mundo lo sepa. Hay que hacer ruido. El día que el Congreso de los Diputados, cuando tengamos un gobierno y cuando toque, tenga que votar sobre el TIP, que le suponga un problema, que no pase desapercibido. Y esta es en la tarea en la que estamos ahora las organizaciones y que se ha generado en el Estado español una plataforma estatal grande y muchas plataformas territoriales en muchos sitios. Estamos en eso, hay que escribir a los periódicos, hay que publicar cosas, hay que dar a conocer este tratado, porque sabemos que cuando la ciudadanía se moviliza, a los gobiernos les cuesta más vendernos, efectivamente. Y tenemos que decir muy claro que no queremos que nos vendan y que les dé vergüenza vendernos. Pues vamos a por ellos. Muchísimas gracias por venir a contárnoslo. A vosotros, ha sido un placer.